Ya pasa un minutito de las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida e iniciar el diálogo con Mónica Xavier, la nueva directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Mañana se conmemora un nuevo Día Internacional de las Mujeres y también, por supuesto, vamos a conversar sobre los lineamientos que pretende plasmar en su trabajo al frente de InMujeres. Bienvenida, ¿cómo anda? Muchas gracias, un gusto. Bárbaro. Bueno, arranco por lo más urgente, digamos, que tiene que ver con el día de mañana y ese balance que se realiza. ¿Cómo se llega desde Uruguay, desde el trabajo que viene haciendo de forma acumulada InMujeres a este 8M? Bueno, con algunos avances, sin duda, hay que considerarlos, pero con muchas situaciones muy complejas a revertir. Y Uruguay, ustedes dan cuenta diariamente de situaciones de violencia, que a esa realidad que se sigue dando de mayor violencia en la sociedad se asienta sobre una desigualdad que es estructural. Entonces hay que atacar esas causas estructurales y también ir trabajando las respuestas a las situaciones emergentes. La desigualdad de género existe y tiene diferentes manifestaciones. Las de la violencia, sin duda, son las más dramáticas y el Estado tiene que poder mejorar su respuesta desde dos lados. Desde tratar de educar en igualdad, ahí hay un rol fundamental para que niñas y niños, entiendan que tienen no solo que respetar su cuerpo, respetar el del otro y convivir adecuadamente, sino que después hay toda una línea vital de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros, que el Estado tiene que tener mejor respuesta. Me refiero, por ejemplo, en los temas que son indicadores escalofriantes año a año de violencia sexual a niñas y niños, cuál es el curso vital de esas mujeres fundamentalmente, pero también varones. Y nosotros necesitamos en eso de conseguir mejor respuesta de cada uno individualmente, además de educar en igualdad, desarrollar la autonomía. Desarrollar la autonomía económica, desarrollar la autonomía en materia de salud de cada una, de cada uno, y poder que cuando una mujer tiene que enfrentar una situación de violencia responda de otra manera, sabiendo que no tiene por qué tolerar una segunda vez y que tiene que pedir ayuda. Y esa ayuda el Estado no puede decirle no es acá. Tiene que encontrar las posibilidades no solo de responder bien cuando la mujer se anima, sino también la detección en la educación, en la salud, la buena atención policial. Perdón, y el Estado ¿qué en está eso... faltando ahí? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es lo que está faltando ahí? Porque mucho se ha hablado de situaciones en los poblados más alejados de las ciudades importantes, de cada uno de los departamentos, de las capitales departamentales, incluso de Montevideo, ¿no? A veces no hace falta irse tan lejos, sino que ya lejos del centro cuesta más que los policías estén capacitados, que las fiscalías tengan perspectiva de género, que los jueces y juezas tengan perspectiva de género. ¿Va un poco por ahí el trabajo que está señalando? El mandato legal es transversalizar el Estado. Eso quiere decir que en todos los ámbitos haya esa perspectiva, que los diferentes organismos, y en eso es una tarea específica del Instituto, puedan tener una capacitación permanente. Obvio que el Instituto no lo hace directamente, lo hace a través de otros organismos, pero sí es la rectora en ese tipo de planteos y donde se necesita una actualización. Todos los organismos, y yo tuve el privilegio de ya entrar, porque fue una transición muy fluida, a tener la primera reunión, por ejemplo, con el Consultivo de Violencia, que es un organismo que preside el Instituto Nacional de las Mujeres, pero que reúne diferentes ministerios, fiscalía, poder judicial, institución de derechos humanos. Mensualmente ese ámbito, que está determinado por ley, sociedad civil, se reúne y hay un sentido general de que hay que profundizar en el análisis de estas otras situaciones que ocurren en la sociedad, cómo impactan en la respuesta de los casos de violencia. Me refiero a que nosotros lo dijimos durante la campaña electoral y lo sostenemos, hay una emergencia en materia de salud mental.
En los casos en que la salud mental se cruza con la violencia, a veces determinada por la violencia, a veces determinada por otras situaciones, consumos problemáticos, por ejemplo, cómo mejorar no solo la formación de quienes tienen que estar al frente de los diferentes mecanismos de respuesta del Estado, sino también adaptar esas respuestas a estas realidades. Un acompañamiento, digamos. Entre otras cosas, la comprensión, Alfredo, porque una situación de un noviazgo adolescente en el marco de una familia que está involucrada en el narcotráfico, en donde las armas son comunes arriba de la mesa, ¿no? Todas esas cosas tenemos que tener a nuestra gente capacitada. Y hoy hay como un cierto sentimiento de que no estamos dando el contexto de capacitación con todas estas variables cruzadas y también la necesidad de las respuestas. Acá no hay soluciones mágicas. Lo que hay que reconocer es que la realidad se ha complejizado aún más sobre un sustrato de una situación de desigualdad histórica, ¿verdad? De desigualdad estructural. Entonces, bueno, allí hay que trabajar mucho y... O sea, reforzar la ley, por ejemplo. Mucho vínculo con la academia. Que quedaría como lo más difícil. No. Todo lo que usted menciona ya está de alguna manera comprendido en la ley integral de violencia. Pero es en la basada en género. ejecución. Pero hay problemas de presupuesto, hay problemas de ejecución, que en realidad es lo más difícil de llevar a cabo, ¿verdad? Articulación, es uno a uno el trabajo. Entonces... Porque entre otras cosas, las dificultades no son solo presupuestales, que sí lo son. También hay que cambiar la respuesta a la cabeza de muchas instituciones que inercialmente, bueno, mantienen ciertos paradigmas, ¿no? Hay cosas que se pueden mejorar sin plata, sino básicamente con cambio de cabeza y de gestión. Y por ejemplo, la formación, el entender de que estos temas parten de una desigualdad estructural. O sea, no es solo una cuestión de coyuntura. ¿Y dónde ve el mayor escollo? Por ejemplo, el Ministerio del Interior en la primera respuesta, porque capacitación ha habido, no sé si tan profunda o tan extensiva como sería necesario. Esa es una demanda de una enorme exigencia, la capacitación al conjunto del Estado. Y es permanente. No Entonces, ha sido suficiente la que ha habido. Yo creo que no. Pero es un tema que tiene que ver con la jerarquización también que se le dé a esta temática dentro del Estado. La ley es muy clara, pero cuando vas a la realidad tenés que el Instituto Nacional de las Mujeres es una división dentro de un ministerio que tiene que convocar al resto de los ministerios. Javier, entonces allí hay un reclamo histórico, por ejemplo, de las mujeres frente amplistas, pero no solo, la propia directora Botero también entendía que hay que jerarquizar el lugar en el Estado del Instituto de las Mujeres. Somos el único país que cuando estudiás todos los países de la región queda allá abajo como una división ministerial. Los demás tienen rango o de Ministerio de la Mujer, o de Ministerio de Igualdad, o de otros niveles un poco jerárquicos. Bueno, en Argentina lo eliminaron, ¿no? Bueno, sí. Tenemos ese ejemplo también. Le quería consultar si hubo tiempo, en esta primera semana o primeros días, más allá del periodo de transición, de analizar un poco la situación de tobilleras, la aplicación, cómo se está utilizando ese sistema o esa herramienta. ¿Se ha podido hacer? No, eso todavía no. Y estos espacios, como los que acabo de nombrar, y otros como el Gabinete de Género, tienen en la responsabilidad de la Rectoría del Instituto un espacio privilegiado para la interacción de todas esas cosas, pero ello no ha sido posible. Asumimos un sábado, vino un domingo, un feriado de carnaval, un inicio de clases y un 8 de marzo que nos tiene trabajando a full, pero todo eso vendrá. Y más allá de que hubo una transición fluida, hay cosas que hay que estar por dentro para realmente darse mejor cuenta de la... ¿Cuál le gustaría que fuera el mensaje, sobre todo de las mujeres políticas, el día de mañana? Sé que va a marchar, al igual que otras tantas mujeres frente amplistas, la unión de las mujeres de otros partidos políticos. ¿Cuál podría ser el mensaje que llegue mañana al resto de la sociedad? La marcha de mañana es una marcha siempre convocada por la sociedad civil, lo cual nosotros respetamos. Es más, en estas dificultades de los días nos cae bien que podamos hacer el lunes el acto oficial
Así no se da esa situación de superposición y la expresividad de la sociedad civil se puede dar a cabalidad. Nuestra consigna es cuando todas las mujeres avanzan, la sociedad avanza. Y es un poco la idea de que no es solo un tema que nos compete a nosotras, le compete a toda la sociedad. Y en todas las áreas uno siente que, bueno, hay un debe. Hay un debe en la participación política, hay un debe en la participación a nivel empresarial, a nivel sindical, por lo menos en función del 52% que somos la población. Pero también, y este es un año peculiar, se discute el presupuesto nacional y allí en la perspectiva de género que tiene que tener el presupuesto nacional se va gran parte de la viabilidad de las cosas que nos propongamos, ¿no? Decían, bueno, la evaluación de tobilleras, se necesitan más, se necesitan menos. Lo que se necesita sin lugar a dudas es mayores mecanismos de respuesta en el territorio. Pero también abarcamos una respuesta que está muy acotada a la violencia en la relación de pareja o exparejas. Y hay muchas otras violencias. En una sociedad que envejece como la nuestra ya desde hace mucho tiempo, se da ese proceso de envejecimiento del envejecimiento, las mujeres con mayor expectativa de vida quedan solas, quedan enfermas y muchas veces son sometidas a formas de violencia. Doctora, leo una plataforma que dice 8M frente al avance fascista, sionista, lucha feminista. ¿Eso también es compartido por mujeres? Nosotros no tenemos por qué compartir o dejar de compartir cada una de las consignas con los que los diferentes colectivos marchan el 8. Nosotros vamos a una marcha que reivindica una fecha histórica, una fecha que es de lucha en un país democrático, donde la gente se expresa, podrá gustarnos más, podrá gustarnos menos, una consigna que otra, pero no sentimos que tengamos que ser censoras de esa situación. Y bueno, y hay otras mujeres que marchan por la brecha salarial y hay otras mujeres que marchan por las situaciones de violencia. ¿En la misma marcha se pueden marchar por diferentes cosas? Ah, sí, claro. Los colectivos tienen su plata. ¿De acuerdo con, por ejemplo, consignas de otros colectivos? No. Nosotros no interferimos como venía a decir, en esa marcha que es de los colectivos de la sociedad civil. Y allí hay diferentes colectivos que tienen diferentes énfasis. La consigna nuestra es esta, la que da cuenta de la necesidad de avanzar en varios planos y la conciencia también de que el instituto puede impulsar. Pero si dependiera exclusivamente de lo que pueda hacer el instituto estaríamos muy limitadas. Por tanto, el desafío es poder generar esa conciencia en el conjunto del Estado para que avancemos de manera más homogénea, porque mejorar la respuesta de la violencia es imprescindible. Pero una mujer que enfrenta una situación de violencia, que antes recibió educación en igualdad, que antes tuvo capacidad de tener autonomía económica, que antes pudo defender la autonomía de su propio cuerpo, es una mujer que no espera la segunda vez de la violencia, que toma decisiones antes. Xavier, en esto de las inequidades que usted mencionaba en diferentes ámbitos, en la salud, ¿qué inequidades advierten con esa mirada que usted ya anunció de revisar la ley de interrupción voluntaria del embarazo para cortar los tiempos? ¿Qué planes hay ahí? A ver, es una más de las leyes. Yo creo que hoy coincido totalmente en la prioridad que toma el legislativo, en particular el Senado, de decir la ley número 1 a tratar de que el proyecto, a tratar de que se convierta en ley, es la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Me parece que allí tenemos un montón de cosas para hacer y estamos muy lejos de la respuesta que debemos dar. Pero cuando específicamente me preguntan por una ley en la cual estuve muy involucrada, como la de la interrupción voluntaria del embarazo, digo lo siguiente: ya cuando la aprobamos, sentimos que había plazos que no daban cuenta de una realidad. Por ejemplo, son exiguos los plazos para una mujer que tiene un embarazo producto de una violación. Pero los consensos no fueron posibles. El Frente Amplio no tenía su voto 50, el voto 50 se construyó con el voto de un legislador del Partido Independiente y también digo, bueno,
hubo un precio caro a pagar por ese voto, que supuso que hasta ahí podíamos llegar. Entonces, la mejor evidencia científica, que la teníamos en ese momento, pero que hay que considerar la actual, la cual en específico hoy no conozco, porque obviamente estaba en otra, no estaba previendo llegar a este lugar de responsabilidad, es la que tiene que estar sobre la mesa para decir si modificamos los plazos, los modificamos en este sentido, porque la evidencia científica muestra tal o cual cosa. No para un proyecto de estos en exclusividad, como línea para definir la política pública, para definir los marcos legales. Tiene que haber evidencia, no se puede talentear en estas cosas. Y bueno, yo creo que sí, que hay que considerarlo y ojalá existan las mayorías necesarias, porque nadie sabe si hoy se configuran cámaras que puedan dar ese respaldo. Doctora, decía recién que le falta todavía bucear dentro del instituto para conocer verdaderamente cómo se encuentra el organismo, pero a prima facie, digamos, sobrevolando los números generales y lo que ha podido ver, ¿cómo encuentra usted el instituto que hasta hace poco lo dirigía Botero? Bueno, esto no es una crítica en particular a Botero, esta es una crítica que hasta la propia Botero en determinados aspectos comparte. La necesidad de jerarquizar el instituto y con ello el consecuente presupuesto que nos permita desplegar en algunas áreas mayor capacidad de funcionarios. ¿Pero qué estamos hablando cuando decimos jerarquizar? ¿Llevarlo a categoría de ente autónomo o categoría qué? El menú es amplio. Yo en realidad no tengo ninguna preferencia. Si me decís la preferencia es la máxima. Un ministerio de igualdad me parecería fantástico en nuestro país. Eso no surgió ni siquiera del propio partido al que pertenezco, no surgió ni siquiera del Congreso del Frente Amplio. Hubo dificultades, estaban otros proyectos de ministerios anticipadamente, como el de justicia, que fue lo que finalmente seguramente se implemente a lo largo de estos 5 años. Pero también hay necesidad de poder tener más funcionarios en algunas áreas. No es suficiente con la cantidad de funcionarios que tenemos. ¿Y ahí se va a apelar a la redistribución dentro del MIDES o se va a pedir de otros organismos eventualmente? Bueno, nuevos llamados. Es toda una discusión que tenemos que dar, ¿verdad? Pero aspiro a que se fortalezcan algunos espacios dentro del Estado con más funcionarios, porque las demandas son crecientes y aunque uno tiene un territorio relativamente acotado y una población que no ha crecido, hay que enfrentar esas otras situaciones. Entonces, tener tanta escasez de respuesta en materia, por ejemplo, de la violencia grave, que supone todo un dispositivo para asegurar la vida de esa mujer, asegurar la vida de esos hijos, que tiene enormes complejidades y que supone recursos muy importantes en donde el Estado además cogestiona, digamos, con organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, se puede discutir si el Estado no tiene que tener más recursos propios para enfrentar esas situaciones. Eso supone que haya concursos, que haya licitaciones Entonces hay que tener muy en cuenta que no se pueden discontinuar esos servicios y los mecanismos de garantía del Estado, que muchas veces decimos qué bueno, qué transparente, qué garantista, también suponen tiempos que no se pueden discontinuar cuando tenés atención de estos temas tan peculiares. Si tuviera que hacer un diagnóstico de la sociedad uruguaya, ¿avanzó o retrocedió en estos últimos años en materia de derechos de las mujeres? Se ha avanzado, sin duda. La normativa lo indica, pero lo que es más importante, a ver, cuando uno ve jóvenes que, por ejemplo, tienen claro que tienen que tener corresponsabilidad en el hogar, en el cuidado de los hijos, cuando ves que el changuito, los gurises a UPA, los llevan los varones de la casa, los varones jóvenes, vos decís, bueno, se ha avanzado en eso. El cuidado es un mandato que socialmente recaía exclusivamente casi sobre nuestros hombros, de los niños pequeños, de los adultos mayores, de las personas con discapacidades o capacidades diferentes en los hogares. Eso se ha democratizado mucho, pero el Estado tiene que potenciar el sistema de cuidados. Hoy en el mundo se habla de la economía del cuidado, de la sociedad del cuidado. Somos sociedades que envejecemos y que necesitamos dispositivos para que ese envejecimiento sea activo y cuando ya no lo es, disponer de los mecanismos
en ese ¿Y las sentido. propuestas? Y no es solo esto, Maggie. Sí. No es solo responsabilidad del Estado, que es fundamental. También es de la comunidad, también es de las personas. Vamos a estar firmando en pocos días una cláusula para manejar en la ronda de negociaciones salariales de esas cláusulas de género, donde haya una cláusula, y esto la iniciativa la tuvo el Ministerio de Trabajo, pero tenemos el Ministerio de Desarrollo Social a través de Sistema de Cuidados e Mujeres, hacemos parte de esto, de que una cláusula que genere en ese ámbito mejores dispositivos en materia de cuidados, sea por la colaboración del sindicato, sea por la colaboración de los empresarios o de manera conjunta, extienda opciones de cuidado en el territorio y en los diferentes lugares laborales. Eso puede hacer un cambio muy importante. Le preguntaba por situaciones, acá hablábamos como un diagnóstico de la sociedad, cómo permeó tal vez mucho de lo que se ha hablado y se ha trabajado, ¿no? Se ve en la correlación de los cuidados. Pero a nivel, por ejemplo, de proyectos que hay para modificar la ley de violencia basada en género, ¿ahí se puede medir cierto retroceso o no, desde su perspectiva? Bueno, espero que ese retroceso no se consolide. Esto no es patrimonio de Uruguay, hay toda una correntada en el mundo, en la región también. Tú venías de decir los mecanismos institucionales que se quedaron sin efecto en nuestros hermanos en la República Argentina. Hay toda una onda negacionista que no es exclusivamente de los temas de género, pero sí tiene en la agenda de género un gran objetivo. También es desconocedora del cambio climático, también es negacionista en materia de derechos humanos y la violación de los delitos de lesa humanidad del pasado reciente, también es negacionista del multilateralismo. O sea, es una concepción que a mi juicio es retrógrada, no va en el sentido de una comunidad más integrada, de un planeta sustentable. Y bueno, y hay que reconocer que son opiniones. Yo no creo que haya que decir, no, pero se puede conversar. No, hay que reconocer. Hay gente que cree que las mujeres mentimos situaciones de violencia. Y hay que estar muy fuera de la piel de una mujer que va a pasar por diferentes mecanismos del Estado y va a ser reestigmatizada ella y sus hijos. Entonces, las leyes se pueden mejorar y de ese lado siempre vamos a estar, de mejorar los mecanismos que los consideramos insuficientes, no del lado de que consideremos que hay que retasear. Esto de estudiar la vida sexual de las personas, esto de estudiar los miedos y los silencios de las personas, pero ¿qué nos puede pasar con un hijo? No veamos la situación como ajena. Veámosla en nuestros propios cuerpos, en nuestros propios entornos. La violencia es democrática, no excluye ningún sector social, ningún sector cultural, ningún ámbito de la sociedad. Entonces, pongámonos en esa situación y veamos si cada uno de nosotros y aquellos que somos decisores políticos, sea en el poder legislativo, en el poder ejecutivo o en el judicial, no tenemos mucho más que hacer al respecto. Muchas gracias por estos minutos. Un gusto como siempre.